El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo los últimos vestigios de la noche. La ciudad aún dormía, envuelta en una quietud opresiva. Pero para María, el silencio era una prisión que la ahogaba. Ella había esperado años para encontrar la paz, y ahora, al borde de la desesperación, todo parecía desmoronarse a su alrededor. ¿Cómo había llegado hasta aquí? La respuesta la tenía en sus manos, pero no sabía si debía seguir adelante. María sentía una punzada en el corazón, el miedo apoderándose de su mente. Los recuerdos de su pérdida, las promesas rotas, la indiferencia de los demás la habían marcado profundamente. La gente se olvidó de ella. Nadie la entendía y, sin embargo, debía avanzar, porque la esperanza era lo único que le quedaba. Miró al horizonte, donde los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar la ciudad, pero María no podía ver nada más allá de la oscuridad que la rodeaba. Tenía que tomar una decisión, pero ¿qué haría si la única salida era abandonar todo lo que había conocido? María se sentó en la banca del parque, mirando las hojas caídas que danzaban con el viento. El otoño parecía reflejarse en su alma, algo marchito, algo perdido. Había luchado tanto, pero todo lo que había conseguido era un vacío helado. Había sido abandonada por todos, incluso por la vida misma. ¿Cómo podía encontrar algo de esperanza en un mundo que parecía haberla olvidado? Mientras observaba el horizonte, la duda la asaltaba. ¿Debería seguir buscando la respuesta o simplemente dejarse llevar por la corriente? La gente a su alrededor pasaba, ajena a su dolor, y eso la lastimaba aún más. Necesitaba un cambio, una razón para creer de nuevo, pero todo parecía más oscuro que nunca. El eco de la ciudad resonaba en su mente, mientras su corazón latía fuerte, un recordatorio de que aún había algo por lo que luchar. Pero, ¿sería capaz de dar ese paso? Las horas pasaban lentamente, y María no podía evitar sentirse atrapada en su propio pensamiento. Cada rincón de la ciudad la recordaba a lo que había perdido. Su mundo antes tan lleno de colores ahora se sentía gris. Los rostros de las personas, sus murmullos, sus pasos, todo parecía lejano e inalcanzable. ¿Dónde había quedado su pasión? ¿Dónde su lucha por el futuro? Todo se desvaneció como un sueño lejano, pero mientras el sol caía, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Quizás aún quedaba algo dentro de su alma, algo que podía renacer. María apretó los puños, como si esa pequeña chispa de fuerza pudiera devolverle la vida. ¿Pero sería suficiente para romper con su pasado y encontrar el camino hacia la esperanza? La noche llegó sin previo aviso. María caminaba por las calles, su sombra alargada bajo la luz de las farolas. A medida que avanzaba, su mente divagaba, atrapada en los recuerdos y las preguntas sin respuesta. El dolor parecía envolverla, pero en su interior algo comenzaba a despertar. La desesperación le había mostrado lo peor de sí misma, pero también le había enseñado algo que no esperaba: la capacidad de resistir, de seguir adelante. María nunca había creído que podría salir de este abismo, pero ahora, al caminar sola bajo la fría luz de la luna, comenzaba a ver la posibilidad de un cambio. Quizá el futuro no estuviera completamente perdido. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba esperanza para ella. Al llegar a su casa, María se detuvo frente a la puerta. Un último respiro, un pensamiento fugaz. Dentro, las paredes guardaban el eco de su tristeza, pero por primera vez no sentía miedo de lo que encontraría. No sabía si estaba lista para todo lo que venía, pero algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. Quizá el mañana no sería perfecto, pero podría ser diferente. Y eso era suficiente para darle el valor de seguir. María tocó la puerta, con la esperanza de que dentro se ocultara la oportunidad de reconstruir su vida. No sabía si lo lograría,
Pero en ese momento, el simple hecho de intentar ya era un acto de valentía. El sonido de los pasos apresurados de María resonaba en el oscuro callejón. Su respiración era errática y su corazón palpitaba fuerte, como si estuviera huyendo de algo más que solo la oscuridad. La luz de la farola parpadeaba, como si la ciudad misma estuviera vacilando. Sabía que alguien la seguía, podía sentirlo en cada paso que daba. Un giro inesperado y los ecos de sus perseguidores llegaron más cerca. María aceleró el paso, pero no podía sacudirse la sensación de estar atrapada. Cada vez más cerca, el miedo crecía en su interior, y sus pensamientos se volvían nublados. De repente, una figura oscura apareció frente a ella. Un grito ahogado salió de su boca, pero no había nadie que la escuchara. La distancia entre ella y la figura se reducía rápidamente. ¿Quién era? ¿Y por qué la estaba persiguiendo? María se detuvo, agotada, apoyándose contra la fría pared de ladrillo. La quietud que siguió a la carrera frenética era casi tan aterradora como el escape mismo. El silencio se cernía sobre ella, pero no le traía paz. Estaba perdida, confundida, pero algo dentro de ella sabía que esto era solo el comienzo. Oh, la ciudad, tan ajena a su dolor, seguía adelante, pero ella no podía. En su mente, un remolino de emociones y dudas la mantenía cautiva. Respiró profundamente, sintiendo el peso de cada decisión. El sudor le recorría la frente y sus manos temblaban. En ese instante, todo lo que quería era encontrar consuelo, algo que le dijera que aún había esperanza, pero la realidad se mantenía cruelmente en su lugar. Alzó la vista y vio una figura que se acercaba a ella. ¿Era el mismo perseguidor? ¿O alguien que le ofrecería respuestas? La figura frente a ella no era la que esperaba. En lugar de alivio, la presencia de este hombre solo intensificó su incertidumbre. Él la miraba con una calma perturbadora, como si todo estuviera bajo control. Las palabras de María se atoraron en su garganta. ¿Quién eres?, preguntó, su voz quebrada por el miedo. La figura no respondió inmediatamente, pero su mirada fría y su postura erguida revelaban su poder. María no sabía si debía correr o quedarse, pero algo en sus ojos le decía que no había salida fácil. ¿Por qué me sigues?, insistió, sintiendo el peso de la amenaza. El hombre simplemente sonrió, y su risa resonó en la quietud de la noche. Porque todo lo que te has estado escondiendo, ahora te está alcanzando. Las palabras lo dejaron sin aliento a María. ¿Qué significaba eso? La figura del hombre desapareció en la oscuridad, dejándola sola con sus pensamientos. María no podía creer lo que acababa de escuchar. Todo lo que me he estado escondiendo. Las palabras retumbaban en su cabeza. ¿Qué significaban? ¿Cómo podía alguien saber tan profundamente lo que había experimentado? Necesitaba respuestas, pero antes de que pudiera procesarlo todo, una voz familiar la interrumpió. Era el mentor que había encontrado en el camino, quien la había guiado antes, y ahora parecía ser la única persona que podría ofrecerle algo de claridad. Es hora de que enfrentes lo que has estado evitando, María, dijo con voz suave, pero firme. María lo miró, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Había pasado tanto tiempo huyendo, pero ahora, tal vez, ya no podía correr más. El mentor la miró con compasión, como si supiera que el momento de su confrontación había llegado. Te has estado protegiendo, pero ahora es el momento de enfrentar tu verdadero enemigo. La palabra enemigo retumbó en su mente, y un frío helado recorrió su espina dorsal. El miedo se apoderó de María mientras escuchaba las palabras de su mentor. Todo lo que había temido, todo lo que había estado evitando, ahora se volvía inevitable. Pero algo dentro de ella, algo profundo,
le decía que no podía retroceder. «Voy a hacerlo», dijo, aunque la duda aún le recorría el cuerpo. «Voy a enfrentarlo». La decisión la golpeó como una ola. Sabía que este camino no la llevaría de regreso a lo que era antes, pero tal vez eso era lo que necesitaba. El mentor asintió, aunque su rostro no mostraba ninguna alegría. «Esto no será fácil, María, pero es la única forma de que puedas encontrar la paz». Con un último vistazo hacia la oscuridad que los rodeaba, María dio un paso hacia adelante. Su mente y su corazón estaban en conflicto, pero su cuerpo ya se movía sin dudar. Era el momento de avanzar. La decisión estaba tomada y el futuro ya no era tan incierto. Con determinación renovada, se adentró en la oscuridad, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. La tarde caía con suavidad y la ciudad parecía tranquila. María caminaba por el parque sin saber que la calma era solo una ilusión. Frente a ella, un nuevo rostro apareció. Carlos, un viejo conocido, alguien en quien pensaba poder confiar. Con su sonrisa tranquila, Carlos la saludó, como si nada hubiera pasado. Las primeras palabras eran amables, naturales, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero algo en su mirada, en su gesto al darle la mano, le hizo sentir un leve escalofrío. María no podía explicarlo, pero algo no encajaba. Él parecía estar aquí para ayudarla, pero sus palabras, aunque suaves, tenían un tono que sugería algo más. Los pequeños detalles no pasaban desapercibidos. La forma en que evitaba sus ojos, cómo sus manos temblaban ligeramente. María trató de ignorarlo, pero la sensación de que algo no estaba bien se apoderaba de ella. ¿Podía confiar en él? ¿O había algo más que no estaba diciendo? Conforme avanzaba la conversación, la tensión entre ellos comenzaba a desmoronarse. María se sentía vulnerable, pero también aceptaba la calidez de las palabras de Carlos. Había algo en su voz, una promesa de calma que la mantenía cerca. Sus recuerdos compartidos, las viejas amistades, las risas de antaño, hicieron que confiara más de lo que debía, pero en sus ojos había algo que no se alineaba con sus palabras. Cada sonrisa parecía estar oculta por una capa de secretismo. María empezó a notar pequeños gestos, una leve pausa en su respuesta, un titubeo que nunca antes había visto. ¿De verdad estás bien?, le preguntó él, con una suavidad que parecía sincera. María respondió con un leve asentimiento, pero algo en su tono la hizo dudar. ¿Estaba realmente bien? La duda la invadió como una ola. Algo en él no estaba siendo completamente honesto. ¿Pero qué escondía? La conversación se tornó más profunda. María comenzó a compartir sus miedos, sus dudas, y Carlos la escuchaba con atención. Pero pronto, las palabras de Carlos comenzaron a cambiar. A veces, las personas como tú y yo tenemos que hacer sacrificios, dijo, su tono ahora más grave. Las palabras caían pesadas sobre María, que comenzó a sentir una inquietante incomodidad. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo que algo se deslizaba en la conversación, algo que no podía captar del todo. Carlos se inclinó hacia ella, sus ojos brillando con una intensidad inesperada. El mundo no es lo que parece, María, dijo en voz baja. Las palabras resonaron en su mente como un eco. Él la miraba como si estuviera tratando de entender hasta dónde podía empujarla. María sintió una chispa de duda, algo que la hizo cuestionar todo lo que creía saber. ¿Era este realmente el amigo que había conocido? O quizás algo más oscuro se escondía detrás de su fachada. En un instante, la verdad salió a la luz. Carlos no era quien decía ser. La suavidad de su voz se desvaneció, y sus palabras se volvieron venenosas. Nunca debí confiar en ti, dijo,
su mirada fría. María retrocedió, horrorizada. ¿Qué estás diciendo?, susurró, el miedo envolviéndola. La traición estaba en el aire y sus palabras eran como cuchillos afilados. Lo siento, María, dijo Carlos, sus palabras vacías. No había arrepentimiento, solo una fría calma. María se quedó helada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. El hombre que había considerado su aliado ahora la había traicionado. Todo lo que hiciste, todo lo que compartimos, era parte de un plan, añadió Carlos, mientras sus ojos se llenaban de una oscuridad que la dejó sin aliento. El dolor de la traición se apoderó de ella, y un golpe en su pecho la dejó sin palabras. El mundo que había conocido se desmoronaba. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? María no podía procesar lo que acababa de escuchar. El golpe emocional la dejó sin palabras. ¿Por qué?, susurró, mientras las lágrimas comenzaban a formar parte de su realidad. No entendía cómo había llegado a esto. Había confiado, había creído, pero todo había sido una mentira. La fría realidad de la traición la envolvía como un manto. Carlos la miró por última vez sin remordimientos. «Este es el final para ti, María», dijo, antes de dar un paso atrás y desaparecer en la sombra. María se quedó sola, con su mente en guerra, sin saber cómo avanzar. La traición había cambiado todo. ¿Cómo podría reconstruir su vida ahora? El dolor del engaño le hizo tambalear, pero una determinación comenzó a nacer dentro de ella. No podía rendirse. María levantó la cabeza, secándose las lágrimas, y dio un paso hacia adelante, hacia lo desconocido. Ya nada sería igual, pero su lucha por encontrar la verdad comenzaba ahora. La habitación estaba silenciosa, el aire denso y frío. María se encontraba sentada, perdida en sus pensamientos. El golpe de la traición aún resonaba en su pecho. Todo parecía haber caído en pedazos. La oscuridad fuera de la ventana era como un eco de su propio dolor. La ciudad seguía adelante, pero María no podía avanzar. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar lentamente. Recordó las palabras de Carlos, los gestos sutiles, las mentiras que ella había ignorado. Las respuestas siempre estuvieron ahí, pero no quería verlas. Ahora, todo parecía claro, pero la verdad venía acompañada de un dolor insoportable. Se levantó y caminó hacia la ventana. El frío le calaba los huesos, pero necesitaba enfrentarse a la realidad. Algo había cambiado dentro de ella. «Es hora de enfrentar todo lo que he evitado», murmuró. Y en ese instante, la verdad comenzó a revelarse, mostrándole un camino oscuro, pero necesario. ¿Sería capaz de aceptar lo que había perdido? Las imágenes del pasado comenzaron a surgir en su mente, entrelazadas con el presente. María recordó su primer encuentro con Carlos. Al principio, todo parecía perfecto, como un sueño que la envolvía. Pero ahora, cada palabra que él había dicho, cada sonrisa, cada gesto, se retorcían en su mente como una mentira. El sonido del viento en la calle la transportó a ese primer día, cuando su confianza era inquebrantable. «Nunca imaginé que llegaría a esto», pensó, mientras los recuerdos la arrastraban. El aroma del café, el suave roce de su mano, todo lo que había querido creer. Pero ahora todo había sido manipulado. Carlos había estado jugando con ella desde el principio, y el dolor de la traición la dejaba sin aliento. «¿Cómo pude ser tan ciega?», se preguntó, mientras la verdad de su situación comenzaba a emerger, desgarrando todo lo que había conocido. María se encontraba frente a Carlos, la tensión entre ellos palpable. Todo lo que había creído, todo lo que había sentido,
estaba ahora en juego. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó, su voz temblorosa, pero llena de una rabia contenida. Carlos la miró fijamente, sin mostrar ningún signo de arrepentimiento. «Porque nunca debiste haber confiado en mí», dijo con calma. Las palabras de Carlos eran frías, pero su tono era certero, como si no hubiera espacio para la duda. «El mundo está lleno de mentiras, María», continuó, «y tú solo eres una pieza en este juego». El corazón de María dio un vuelco al escuchar esas palabras. ¿Todo había sido un juego para él? ¿Cómo podía haber sido tan ciega? Se quedó allí, mirando a Carlos, sin saber qué hacer o qué pensar. La realidad que había estado evitando ahora la enfrentaba de forma cruel y despiadada. Carlos soltó una risa baja, casi divertida, como si todo lo que María ha vivido fuera irrelevante. «Lo que has creído todo este tiempo no es más que una ilusión», dijo, su voz suave, pero llena de una verdad dolorosa. María se sintió como si la tierra hubiera desaparecido bajo sus pies. La mentira, la traición, todo lo que había sido construido entre ellos, se desmoronaba. «¿Por qué?», susurró, incapaz de comprender. «Porque el poder no es solo tener control sobre otros, sino sobre lo que creen», respondió Carlos con una calma perturbadora. María comenzó a ver la verdad. Carlos no solo la había engañado, sino que la había usado. El enemigo no estaba fuera, sino dentro de ella, en todo lo que había creído. El choque de esa revelación fue brutal. ¿Cómo podría haber sido tan ciega? El dolor de la traición la hizo tambalear, pero también le dio claridad. Carlos no era el único enemigo. Ella misma había sido parte del engaño. El aire parecía más pesado, más frío. María estaba rota, pero algo dentro de ella se estaba despertando. «Así que esto era la verdad todo el tiempo», murmuró. La comprensión de lo que había sucedido la atravesó como una corriente eléctrica. Ya no podía seguir huyendo de su realidad. La traición había abierto sus ojos. Carlos la había manipulado, pero también se dio cuenta de algo más profundo. Ella misma había sido cómplice de su propio sufrimiento. La verdad la había dejado marcada, pero al mismo tiempo la había liberado. Se sentó en la silla, dejando que la revelación la envolviera. No podía cambiar lo que había sucedido, pero sí cómo respondería a ello. Se levantó decidida, con el corazón más ligero aunque aún herido. «Esto no ha terminado», dijo, su voz firme, mientras miraba hacia el futuro con una nueva determinación. El aire estaba pesado, y el sonido de los pasos de María resonaba en el silencio. La calle parecía vacía, pero la tensión flotaba como una niebla densa. El enfrentamiento era inminente. Sabía que Carlos la estaba esperando. El eco de su respiración llenaba el vacío, mientras su corazón latía más rápido. No había vuelta atrás. María tocó el bolsillo de su chaqueta, donde guardaba lo único que podía ayudarla, la carta con la verdad que había estado ocultando. La luz de los faroles parpadeaba, dando una sensación de fragilidad en el ambiente. La oscuridad era su única compañía ahora. No había tiempo para arrepentirse, solo para actuar. La puerta que estaba frente a ella se abría lentamente, como si estuviera invitándola a entrar en la oscuridad. Un último respiro, y dio un paso hacia adelante, con los nervios al borde. Algo no estaba bien, pero ya no había marcha atrás. El destino la estaba alcanzando. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe sordo. Carlos estaba allí, de pie en medio de la habitación. Su mirada, fría y calculadora, encontró la de María. «Sabía que vendrías», dijo, su voz baja pero llena de autoridad. La tensión se palpaba en el aire, como si un choque inminente estuviera por estallar. «Pensé que aún confiabas en mí», dijo Carlos, con una sonrisa amarga.
María no respondió de inmediato, sus ojos recorriendo la habitación, buscando una salida, pero sabiendo que no había ninguna. Ya nada es lo mismo, murmuró María, la rabia comenzando a teñir su voz. Carlos se acercó lentamente sin apresurarse, sus pasos calculados. Lo que crees que sabes no es nada en comparación con lo que está por venir. Las palabras de Carlos eran como un eco de lo que había sido una mentira bien tejida. María apretó la carta en su mano, dispuesta a enfrentar la verdad, sin importar el precio. La conversación se tornó aún más fría, como si cada palabra estuviera calculada para romperla. «Te dije que este mundo no era para ti, María», dijo Carlos con una tranquilidad perturbadora. «¿Por qué me hiciste esto?», le preguntó María, su voz temblorosa pero llena de dolor. «¿Porque tú eras la última pieza en este rompecabezas?», respondió él, la mirada fija en ella. El shock recorrió el cuerpo de María, pero no podía dejar que eso la detuviera. «Me usaste todo este tiempo», susurró, el dolor transformándose en ira. Carlos sonrió, un gesto frío que parecía satisfacerlo. «Lo que no entiendes es que no tienes ni idea de lo que realmente está en juego». Las palabras de Carlos la desarmaron. Todo lo que había creído, toda su lucha había sido solo un juego para él, y, sin embargo, algo en ella despertó. María no iba a rendirse. Su rabia la empujó hacia adelante. «Este juego se acaba hoy», dijo, su voz llena de determinación. Todo estalló en ese instante. Carlos no fue el único culpable. María lo entendió en ese momento. El enemigo no era solo él. El enemigo estaba dentro de ella misma, dentro de sus propias dudas. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no era solo tristeza. Había algo más, una rabia más profunda que había estado dormida. Carlos avanzó hacia ella y María no dudó ni un segundo. «No te perdono», dijo, antes de enfrentarse a él, su cuerpo tenso, su mente clara. «No se trata de perdón», replicó Carlos. «Se trata de sobrevivir». La cámara captura el momento de confrontación, cuando todo lo que María había sufrido se convirtió en su fuerza. La luz en la habitación parpadeó, reflejando la lucha interna que se libraba dentro de ella. «Hoy se acaba», murmuró María mientras se preparaba para la última confrontación. El aire se calmó tras el enfrentamiento. María estaba de pie, su respiración pesada, pero su cuerpo ya no temblaba. Carlos caía al suelo, su rostro lleno de sorpresa y miedo. María había ganado, pero a un alto costo. La batalla la había transformado y ahora todo lo que había sido su vida anterior parecía tan lejano. «¿Así que esto fue lo que me tocó?», susurró, la voz vacía. No había victoria plena, pero sabía que había superado la oscuridad que la había consumido. La realidad era diferente ahora, y María estaba lista para lo que viniera. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir qué hacer con el futuro. «Lo haré a mi manera», dijo, mirando hacia adelante. En ese momento, la luz de la esperanza se filtró entre las nubes oscuras. El silencio lo envolvía todo. María se encontraba en el mismo lugar donde todo había comenzado. La batalla, la traición, todo había quedado atrás. El aire fresco de la mañana se filtraba por la ventana, barriendo las sombras de la noche. Cada respiración era lenta, pesada, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Los ecos de su sufrimiento se disipaban lentamente. No quedaba nada de la ira, de la desesperación. Solo quedaba el vacío. María se sentó, observando la luz del sol que comenzaba a entrar, como si la paz, aunque tardía, finalmente la alcanzara. Miró sus manos, ahora sucias, marcadas por el desgaste de la lucha. Había perdido mucho, pero ¿qué quedaba al final? ¿Había realmente ganado?
La respuesta no estaba clara, pero una parte de ella sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante. La vida no se detenía, no importaba cuánto hubiera cambiado. Se levantó, dejando atrás el peso de lo perdido. La verdad había sido revelada, y con ella, la aceptación de lo que nunca volvería. En su mente, los recuerdos regresaban como fantasmas, fragmentos del pasado que no podían ser ignorados. María se vio a sí misma en los momentos más felices, rodeada de personas que ya no estaban. El sonido del viento la hizo recordar sus risas, sus palabras, las promesas no cumplidas. El dolor de su pérdida nunca desaparecería por completo. Pero ahora comprendía que esas memorias, aunque desgarradoras, le habían dado fuerza. El arrepentimiento no la llevaría a ningún lado, pero la aceptación, sí. Lo he perdido todo, pero sigo aquí, susurró. El camino hacia la paz no era fácil, pero estaba comenzando a entender que la vida, en su forma más cruda, seguía adelante. La herida estaba abierta, pero la cicatrización comenzaba, lenta, casi imperceptible. La vida continuaba, pero María había cambiado. Quizás ya no era la misma persona que había comenzado este viaje. La puerta se abrió suavemente y María se giró. Frente a ella, una figura que ya no esperaba ver. Era Carlos, pero algo había cambiado. Estaba herido, su mirada vacía, su cuerpo marcado por el sufrimiento. El hombre que había sido su enemigo ahora estaba ante ella, vulnerable, sin su arrogancia. No quería que esto terminara así, dijo Carlos, su voz quebrada. María lo miró, sorprendida por la suavidad de sus palabras. Sabía que ya nada podría volver a ser lo mismo, pero en ese momento, algo dentro de ella comprendió la complejidad de lo que había sucedido. Lo que hiciste, comenzó a decir María, pero se detuvo. Las palabras no eran necesarias. El silencio entre ellos era más elocuente que cualquier frase. En sus ojos, ambos compartían una verdad no dicha. El dolor, la traición, todo se unía en ese breve encuentro. La realidad era que ninguno de ellos era completamente culpable ni completamente inocente. Y en ese momento, María decidió que el perdón no estaba para él, sino para ella misma. El teléfono sonó y la voz del mentor de María resonó en sus recuerdos. El tiempo cambia todo, María. La vida te enfrentará a momentos difíciles, pero debes recordar que lo que importa es lo que eliges hacer después. La verdad de sus palabras caló hondo en su corazón. María había aprendido muchas lecciones, pero ninguna tan importante como esta. El legado del mentor no estaba en las palabras que había dicho, sino en lo que María había internalizado. Recordó las enseñanzas de paciencia, sacrificio y la importancia de la perseverancia. Todo lo que había vivido hasta ahora, cada decisión, la había traído a este punto. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no eran solo de dolor, también de comprensión. Gracias, susurró, mirando al horizonte, sintiendo una ligera sonrisa formarse en su rostro. La lucha no había sido en vano. El viento soplaba suavemente y María dio un paso hacia el futuro. El camino que había recorrido había sido largo y doloroso, pero ahora sabía quién era. Este es el final de una etapa, pensó. La vida continuaba, aunque de manera diferente. María no podía volver atrás, pero eso ya no le importaba. La paz que tanto había buscado había llegado, no como una victoria, sino como un entendimiento profundo de su propio ser. Lo hice, dijo en voz baja, mirando el horizonte. Ahora soy libre. El mundo ante ella se extendía, pero su corazón ya no temía lo que venía.
Había aprendido a vivir con la verdad, y en ella encontró la fuerza para seguir adelante. El pasado se quedó atrás, y con un paso más, María comenzó a caminar hacia su futuro. El sol se alzaba tímidamente, pintando de dorado el horizonte. María se encontraba sola, en el mismo lugar donde su vida había cambiado para siempre. El mundo parecía haberse detenido en su paso, como si estuviera esperando que María pudiera finalmente encontrar la paz. La quietud era absoluta. El dolor, aunque presente, ya no dominaba su ser. Había enfrentado sus miedos, y aunque el vacío seguía allí, algo en su interior había comenzado a sanar. Miró a su alrededor, todo parecía igual, pero ella sabía que había cambiado. El silencio de la mañana la envolvía, y en su pecho una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Valió la pena todo lo que había perdido? María se quedó ahí, inmóvil, mientras la respuesta la encontraba en su propio corazón. Sabía que la vida debía seguir, pero algo dentro de ella había quedado marcado para siempre. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas caídas. María caminó sin rumbo fijo, dejando atrás el lugar donde todo había comenzado. El tiempo parecía disolverse entre sus pasos. En cada paso que daba, algo se soltaba dentro de ella. Su mente ya no estaba llena de preguntas, de dudas. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir lo que haría con el futuro. La ciudad a su alrededor seguía su curso, pero para María, todo era diferente. Cada rostro que pasaba era un recordatorio de lo que había dejado atrás, pero también de lo que había ganado. La paz no llegaba con un golpe de suerte, sino con la aceptación. Al llegar a una calle vacía, se detuvo, miró hacia atrás una vez más, y con una respiración profunda, continuó adelante. Ya no le quedaban fantasmas, solo el camino por delante. Un sonido lejano, una llamada suave, la hizo detenerse. Carlos había dejado algo detrás de él, una grabación, una carta, un último suspiro de un pasado que no podía olvidarse. María la sostuvo con cautela, sabiendo que aquello no traería más respuestas, solo recuerdos. Es extraño, pensó, cómo algo tan pequeño puede llevar todo el mundo dentro. Al escuchar las palabras grabadas, la voz de Carlos resonó como un eco en su mente. Te dije que algún día entenderías. Las palabras ya no como un reproche, sino como una aceptación de lo inevitable. María no deseaba venganza, ni tampoco más preguntas. Lo que había ocurrido ya no podía ser cambiado. Lo único que quedaba era la comprensión. Ya lo entendí, dijo en voz baja, con una lágrima que resbalaba por su mejilla. El peso de las decisiones pasadas caía sobre ella, pero esta vez no con culpa, sino con la quietud de lo que ya estaba hecho. El día seguía su curso, pero María sentía que el tiempo había cambiado su ritmo. La ciudad ya no le parecía ajena, pero sí diferente. Había sobrevivido, y con ello había aprendido. La gente a su alrededor no lo sabía, pero María ya no era la misma. La vida seguía, pero para ella, el mundo ya no se movía de la misma forma. La sonrisa de un niño, el ruido lejano de un tren, el suave canto de los pájaros, todo eso era ahora una parte de la nueva vida que le tocaba vivir. A lo lejos, una figura familiar la saludó. Un viejo amigo. María le sonrió, un gesto tímido pero sincero. Hoy es un buen día, pensó, y por primera vez en mucho tiempo, lo creía de verdad. El mundo había cambiado. Sí, pero también ella, y en ese cambio había encontrado una paz inesperada. A lo lejos, un susurro,
Una última reflexión. María levantó la vista y vio el horizonte. El futuro la esperaba. Y aunque el camino no sería fácil, sabía que estaba lista. La verdad nunca debe ser poseída, pensó. La paz no venía de las respuestas, sino de la aceptación. Al final, lo único que importaba era el viaje y las lecciones que nos quedaban. María había encontrado su camino, y con ello, una nueva comprensión de sí misma. «Este es el principio», murmuró, mientras el viento acariciaba su rostro. El futuro estaba delante de ella, claro y abierto. La verdad ya no pesaba, porque María había aprendido a vivir con ella.